Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la sección de Un Ojillo. Soy su anfitrión Eduardo Peña y estamos en una sección para hacer un poco de críticas, feedback, tips, etcétera, etcétera, lo que usualmente hacemos en esta sección. Disculpen la tardanza, la demora, he estado y estoy ocupado en varios proyectos, pero pues ahí vamos, puedo hacer lo posible para pues mantener un poco más esta interacción. Y bueno, como siempre, muchas gracias por compartir sus trabajos y postear pues parte de sus procesos y sus iniciativas. El grupo está creciendo poco a poco y la idea es que pues se genere una comunidad pues para poder hacer una interacción más interesante. Bien, entonces en esta sección como siempre voy a tomar algunos trabajos, voy a hacer unos feedbacks disfrazados de tips también para que pues tengan en cuenta algunos aspectos de pues del trabajo, ¿sí? Entonces aquí pues bueno, acá a veces hay un poco de spam, si ustedes me pueden ayudar también con el spam sería fantástico. Eh, y bien, entonces voy a recopilar pues algunos trabajos que pues he estado viendo durante los últimos días, semanas, meses. Y hay cosas interesantes, hay cosas pues que podríamos tomar como feedback, cosas que podrían ser un poco más de ayuda para la comunidad. Y pues vamos para adelante, ¿no? Vamos a buscar, hay cosas ahí interesantes. Creo que estamos como hasta por acá. No me paso. Bien. Entonces acá está con Diego Alexander Matis. Eh, pues vamos aquí a revisar. Está interesante. Ujú. Bien. O sea, es importante trabajar, experimentar. Experimentar con 3D. Obviamente 3D es una herramienta que facilita los procesos, ¿sí? Como la fotografía, como otras herramientas, son facilitadores de los procesos. Pero no hay que depender tanto digamos, en la parte de diseño, ¿sí? A menos que tengamos, digamos, como una referencia exacta de lo que vamos a diseñar, podemos de una vez trabajar con 3D. Pero bueno, digamos, esto es como un ejercicio. Entiendo totalmente que, pues, como integrar fotos, integrar texturas, color, etcétera, etcétera, pues para que tengamos una imagen. Pero entonces vienen dos facetas, ¿sí? Digamos, si tratamos esto, tengamos en cuenta, tratemos esto como una pieza de concept art, ¿sí? Entonces, cuando es una pieza de concept art, necesitamos entender cuál es el contexto. Es muy importante entender el contexto, su funcionalidad y en dónde va a estar integrada esta pieza, ¿sí? No tenemos que pensar que esto va a ser solamente una imagen por la imagen, ¿sí? Si esto va a pasar, digamos, a un departamento de concept, a un departamento de arte, digamos, por una película, un videojuego, cualquier que sea el videojuego o la película, va a haber un cuestionamiento de funcionalidad, ¿sí? Un cuestionamiento de, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la metodología? O sea, estas estructuras, ¿por qué están y para qué están? ¿Qué función tienen? ¿Sí? Eso es lo primero que te van a decir, lo primero que te va a decir el director de arte o el diseñador de producción o los que estén encargados del juego, ¿sí? Independientemente pues que te digan, no, pongamos dos aros gigantes en medio de unas islas, sin ningún sentido. Bueno, eso puede ser, esto funcionaría. Pero digamos si lo estamos tratando como, bueno, eso es una película de ciencia ficción, ¿cuál es la función exacta de esto? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta y hay que saber diferenciar la imagen por la imagen, o sea, una imagen que sea bonita, o una imagen que realmente cuente una narrativa y cuente una función dentro de los elementos que están impuestos dentro de la imagen, ¿sí? Es muy importante. Pero entiendo obviamente que es un ejercicio visual para, pues para empezar a trabajar, experimentar e implementando el 3D con la fotografía. Pero esto es como más como un consejo, un tip para más adelante cuando empieces a integrar 3D con 2D. Sí, porque no pienses tanto en la factura y la resolución de la imagen, que la imagen se vea bonita. Es importante, sí,
Pero segundo, si quieres entrar a esta industria, es importante que lo que estés introduciendo dentro de la imagen tenga un aspecto de funcionalidad. Esto puede ser una visualización de una ciudad futurista. Bien, perfecto. Pero, ¿qué pasaría si empiezas, digamos, lo que estás introduciendo como elementos 3D o estás introduciendo en la imagen tiene una funcionalidad, ¿sí? Si digamos, este tipo de estructuras se encargan de generar una atmósfera holográfica, ¿sí? Y por fuera tenemos el espacio, ¿sí? Digamos que es un planeta y estas esferas se encargan, estos arcos se encargan de generar como una especie de atmósfera artificial. Pero hay que justificarlo en la forma visual, hay que justificarlo en la forma de diseño. No quiere decir que tengas que estudiar, no sé, aerodinámica o física, digamos, súper denso, pero sí tener como indicios de diseño de que estas estructuras tienen una función y esta función representa y ayuda a explicar la naturaleza de la imagen. ¿Sí? Entonces habría un punto de atracción focal y tendría una justificación en cuanto al diseño. Otra vez, insisto, entiendo que es un ejercicio visual, un ejercicio de integración de 3D con 2D, pero es para que tengas en cuenta, sepas cómo realmente funciona este tipo de trabajo. ¿Sí? Estas son herramientas, tengan en cuenta las herramientas facilitan los procesos, pero esto no es para solucionar todo el problema. El problema viene la solución del diseño y es importante diseñar. Bien, interesante. Y tanto así que yo estaba buscando unos ejemplos. Por ejemplo, mira estos ejemplos realistas que existen hoy en día. Cuando hacen terraforma en Dubai, que construyen islas artificiales. Y es una proyección futurista, de hecho, pues, de cómo realmente existe, ¿sí? Sí, yo estuve allá una vez y realmente es impresionante cómo construyen artificialmente estas islas y parece realmente como una especie de apropiación futurista, no sé, como una especie de planeta. Pero si te fijas, esto puede funcionar como una forma de inspiración que hace parte del mundo real. Tiene una metáfora, ¿sí? Pues tenemos aquí como la metáfora pues, de la palma y tiene como su significado también dentro del diseño del contexto, ¿sí? ¿Qué pasaría si utilizas ese tipo de inspiración y le das como otro tipo de matiz utilizando lo que ya tienes, ¿sí? Entonces son como elementos que puedes utilizar como referencia. Todo tipo de concepto, cuando estás trabajando en un proyecto, o están ustedes trabajando en un proyecto, necesitan referencias, ¿sí? Yo entiendo que hay una diferencia entre hacer ejercicios rápidos, hacer ejercicios pues, para hacer la imagen y aprender la técnica, ¿cierto? Pero no se trata tanto de desarrollar las técnicas. Las técnicas todo el mundo las puede aprender. Lo que es necesario es aprender los procesos, aprender cómo funciona la creación desde la inspiración, desde la observación y la creación de contenido. Eso es lo importante, ¿bien? Pero buen ejercicio como pues para comenzar, es para que tengas en cuenta y pues espero seguir viendo más ejercicios de ese estilo, pero pues obviamente más enfocado hacia el diseño. Bien, gracias de nuevo por compartir. Vamos por acá. Tengan en cuenta que no puedo hacer uno por uno, pero ahí vamos a hacer los que son necesarios, los que lo que la comunidad puede beneficiarse más bien. Entonces ahí tengo preparado algunas cosas. Hay cosas interesantes, nuevos miembros en el grupo, bienvenidos. Vamos a hacer también podcast. Ay, por favor, discúlpeme, les debo el podcast. Estoy organizando algunos temas, pero ahí vamos. Estoy acá con Alex Rodríguez. Perdón, es ahí, se me fue la garganta. En- Tienes ahí otras piezas. Yo me acuerdo hay otra que estás subiendo que inclusive voy a hacer un feedback sobre el trabajo que estás haciendo. Pero así como pues, para que la comunidad también mire. Y bueno, o sea, lo importante aquí, vamos a arrastrar esto acá. Aquí en el Photoshop. ¿Mm? Aquí ya tengo pues una sección
especialmente para este tipo de trabajo. Entonces es importante resaltar el trabajo con las fotografías, ¿sí? Entonces uno las fotografías, las fotos, por decirlo así, lo que hacen es ayudar a facilitar un proceso de renderizado. ¿Sí? Digamos, necesitamos una textura, necesitamos formas para renderizar, para acelerar procesos de renderizado, etcétera, lo entiendo. Pero también es importante resaltar que se puede volver una espada de doble filo. En cuanto a no nos puede resolver todo el problema y a veces nos puede dañar el sentido de la imagen. ¿Sí? Digamos, aquí tengo otra imagen que tú estabas haciendo. Esta es de acá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás utilizando muchas fotografías y todas tienen como, o las texturas y las fotos tienen como su propia textura, su propia forma, lo que está pasando acá es que cada una está tratando de llamar la atención y hay mucho detalle. Entonces no hay que caer tanto en la trampa de si tiene más detalle, igual la imagen es perfecta. No, eso no tiene ningún sentido. Sí, lo que te estoy diciendo es necesitamos establecer puntos de atracción focal y saber cómo trabajarlos en cuanto a la iluminación, en cuanto a la densidad de textura. Obviamente hay una técnica que se llama matte painting y el matte painting es hacer como imágenes fotorrealistas. Pero inclusive dentro del matte painting se trabajan los puntos de atracción focal y se reduce como la cantidad de detalle, precisamente porque el ojo está navegando en diferentes elementos. El ojo precisamente está buscando el punto de atracción focal, que digamos en este caso podría ser esta parte de acá, esta sección. Es decir, todos los elementos empiezan como a tener una congruencia visual en cuanto a la dirección del punto de atracción focal y por ende pues requiere cierto nivel de detalle, ¿sí? Cuando digo cierto nivel de detalle no quiere decir que todo esté específicamente detallado. Cuando digo detalle es que algunas formas pueden estar iluminadas, otras formas pueden estar expuestas y otras formas pueden tener como un poco de fuerza visual, como impacto, ¿sí? Pero no quiere decir que todo esté sobresaturado con detalle. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado cuando estás agregando fotografías, porque al final puede transformarse como en un collage y no en un concepto. Y yo entiendo, sí, obviamente cuando miras en las redes sociales y miras en tutoriales o escuchas artistas hablando, sí utilizar fotos es estándar dentro del proceso de la industria, pero cuando estamos hablando de este proceso de la industria, dice que es estándar utilizar fotos, hacer el photo bash, el famoso photo bash, ¿sí? No se trata de la técnica, o sea, tenemos las fotos, tenemos el 3D, tenemos plates, etcétera, etcétera, ¿sí? No importa, esto es la segunda estancia, esto simplemente es como para facilitar el proceso. Esto es para facilitar el proceso de renderizado de ejecución, pero eso es como la segunda parte. La primera parte, la primera parte es el diseño, ¿sí? Es súper esencial. El diseño del frame, ¿sí? Los puntos de atracción focal. Tenemos punto de atracción focal acá. Jerarquía visual, ¿sí? Y en el diseño pues también viene la composición, viene la luz, viene el color, la narrativa. Es muy importante porque todo hace parte del sistema, pero todo está dentro de la matriz del diseño, ¿sí? Que obviamente pues también lo podemos llamar arte, pero no quiero entrar como en una discusión bizantina en arte y diseño, porque lo que estamos acá es designar procesos de composición, de luz, de color, de narrativa, y utilizando medios de arte, ¿sí? Para que pues visualmente funcione. Una vez esté solucionado esta parte, esta faceta, pasamos a la segunda faceta, que es, bueno, ¿qué herramientas me van a ayudar
o me van a facilitar el proceso de diseño. Si es el 3D, si es una foto, si es un plate de un shot del director me dio o me pasó, ¿sí? Entonces son como saber mantener las prioridades, pues como deben ser, ¿bien? Entonces, utilizar muchas fotos es peligroso, precisamente porque empiezan a volverse fotocollage y no hay puntos de atracción focal, la luz no empieza a funcionar y bueno, eso es un proceso muy diferente. Y ya pues digamos para la técnica en sí la técnica en sí del photo bashing, que es utilizar fotos, juxtaponerlas e integrarlas. Ese es el arte del photo bashing, integrar las fotos de forma tal que funcione el concepto. Pero ¿por qué se utiliza esa técnica? Precisamente solamente por costos de producción y pues para ser más rápido, obviamente. Pero no quiere decir que esté solucionando el problema, ¿sí? Entonces ahí es donde tienes que aprender a integrar el trabajo del photobashing con un poco de ilustración o inclusive 3D. Pero no por aprender o por integrarlas. Simplemente es para, digamos, no depender tanto de las fotos. Digamos, si acá necesitas poner algo, pues simplemente lo dibujas, porque lo que necesitas primero es establecer cómo va a funcionar la composición, no cómo va a funcionar la imagen como tal. Entonces, lo que yo te recomiendo, primero, saber cómo reorganizar las composiciones. ¿Sí? No importa si pones fotos, no pones fotos, reorganizar las composiciones. Entonces, si puedes empezar hacer los bocetos en blanco y negro o utilizar un plate, ¿sí? Lo que yo recomiendo acá, aquí yo te, pip, pip, es analizar cinematografía. Cómo funcionan, digamos, este tipo de situaciones en momentos realistas, ¿sí? Cómo funciona la cámara, cómo funciona la composición, la luz, la distribución de elementos, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Cómo analizarías, digamos, eso es de hecho de la película Black Hawk Down de Ridley Scott, La caída del halcón negro, ¿sí? Entonces ahí pues obviamente es una escena más pertinente al contexto que estás creando, ¿sí? Y ten en cuenta obviamente si estás digamos una invasión alienígena, pues la invasión alienígena no pues no tendría sentido en el contexto de que está como en una especie de arquitectura abandonada, ¿sí? O sea, tendría más sentido si está en una ciudad, está en medio de un ataque a una ciudad, tendría más sentido, ¿sí? Obviamente entiendo que es mucho más fácil encontrar este tipo de fotos en internet de bodegas abandonadas, pero el reto es el contexto. Crea un contexto realista, un contexto que funcione y empieza a implementar el contexto, la composición, los personajes dentro pues de estos frames. Entonces, digamos, por ejemplo, analiza estos frames de pues, cómo van distribuidos la línea de horizonte, tenemos un contexto acá, tenemos cierta arquitectura, tenemos cosas expuestas, tenemos elementos acá que nos dan indicio de que pues está bajo ataque, ¿sí? Porque si no podría ser simplemente una ciudad. Entonces tenemos como algunos elementos sutiles, no rellenar todo. Acá tenemos, digamos, una composición interesante, digamos, el punto de atracción focal, ¿sí? Y tenemos como estos elementos acá en el primer plano que nos ayudan como a entender el contexto. Y aquí tenemos el punto de acción, donde tenemos nuestro personaje, ¿sí? Y tenemos un punto de atracción focal que va hacia acá, ¿sí? Pero fíjate cómo va la composición. Es importante que, obviamente de acá no vas a aprender toda la composición y ya estás listo. O sea, lo importante es que analices la cinematografía y más sobre la composición. Una vez aprendas un poco o entiendas un poco más de estos principios, arranca a experimentar con unos frames, ¿sí? Hacer bocetos muy simples, hacer bocetos de composición. Digamos acá puede ser una inspiración, este frame que tienes acá. Y lo que hace es empezar a jugar con elementos. Si tenemos un elemento acá, punto de atracción focal, elemento 2 acá, ¿sí? Entonces empiezas como a jugar
cómo funcionaría la cámara, si tenemos una cámara de acá desde el piso, ¿sí? Mostrar que pues hay mucha más tensión o la tenemos al nivel del personaje, donde nosotros estaríamos acá compartiendo con él, ¿sí? O estaríamos acá mirando desde abajo, o sea, como el shot un poco más épico. Pero es importante, digamos, resaltar todo este tipo de elementos antes de comenzar pues, a trabajar con fotos o a llenar la imagen con fotos. Hay que trabajar primero desde lo más tradicional o de lo más simple, ¿sí? Cuando digo lo tradicional, pues no necesariamente puede ser todo análogo, pero puede, digamos, ser trabajar desde lo básico, que es jugar con el frame y empezar a jugar con la regla de tres. ¿Sí? La composición es muy importante, la narrativa es importante, el contexto es importante. La imagen por la imagen no es importante. ¿Sí? Una imagen renderizada se puede hacer muy fácil. ¿Sí? Solamente esto es más de práctica. Pero el trabajo es más sobre la composición y saber cómo jugar con el contexto. Bien. Pero obviamente sigue experimentando, sigue jugando, pero no dependas tanto de las fotografías. Porque digamos, si vas a trabajar de artista conceptual y te van a decir, bueno, queremos esto, pero lo queremos dentro de un centro comercial y no vas a encontrar la foto adecuada, pues por eso es necesario trabajar mucho con la composición y jugar mucho con qué elementos necesitas resaltar, qué elementos no necesitas. Bien, entonces ten cuidado jugar con las fotos, exceso de información, empieza desde lo más básico y luego a lo más complejo. La técnica del photobash requiere tiempo. Pero mientras tanto estás trabajando con esto, analiza la cinematografía, analiza qué cosas son expuestas, qué cosas se ocultan, las paletas de color, los puntos de iluminación, puntos de atracción focal, etcétera, etcétera. Bien, vale, vale por esa. Entonces sigamos acá, vemos cosas interesantes, nuestros videos, ilustraciones. Alex de nuevo. Y aquí estamos con Víctor Iván. La imagen que estaba mirando me llamó la atención también. Bien. Aquí también ya tengo preparado un frame para Víctor Iván. Aquí, de hecho, está acá. Entonces, este ejercicio está interesante. Entiendo también que trabajaste con una base 3D. Es muy chévere trabajar con 3D para este tipo de cosas, para la iluminación y para poner elementos. Tenemos pues ya inmediatamente tenemos el mood. Eso es lo bueno de trabajar con 3D, un motor renderizado como Octane o Keyshot o Redshift o inclusive el Eevee de Blender. Es súper, súper, súper versátil. Ahora, para hacer este tipo de ejercicios es muy importante, digamos que tienes este frame acá, ¿cierto? Lo que yo haría, una vez tú tengas un frame, lo que yo haría es empezar como a jugar con la composición. Sí, digamos hacer un overpaint encima o hacer un plan, una planificación, digamos, qué elementos yo podría poner acá, digamos esta luna podría ir acá, ¿sí? Como empezar a jugar con los cuadrantes acá en la regla de la regla de 3, ¿sí? Como jugar con la composición, con las jerarquías. Otra cosa que también quiero resaltar es, aprecio mucho que ustedes también interactúen en los feedbacks. Acá Ray Serrano está interactuando con los feedbacks y está haciendo también un overpaint contribuyendo al feedback y está pues dando su punto de vista, que es muy válido y es muy chévere que si ustedes también pueden hacer un feedback y si alguien requiere el feedback, no sean tímidos y también posteen su forma de solucionar un problema. Es importante que pues todo esto se mantenga en la comunidad
pues y al final el ojillo no, no esté hecho solamente conmigo, sino pues también con otros artistas. Entonces estamos acá otra vez. Entonces es empezar como a jugar con la distribución, con la composición, con los elementos, qué cosas podrían funcionar, qué cosas no podrían funcionar. Bien, entonces, digamos, acá lo que yo haría volviendo al tema es tomar acá y empezar a jugar sin, sin miedo. Lo que tienes que hacer es empezar como a hacer overpaints, ¿sí? Puede ser en blanco y negro, a color, como te convenga. Generalmente yo recomiendo en blanco y negro porque pues no hay tanta distracción. ¿Sí? No hay tanta distracción en cuanto a color, a formas. Pero lo importante es como establecer soluciones y ser muy versátil pues, con este tipo de soluciones. Y esto también es como para ayudar al proceso de como quitarse el miedo de trabajar pues, con las capas, con ese tipo de procesos. Bien, entonces digamos acá jugar con las jerarquías visuales. Vamos a cambiar un poco la la arquitectura pues de estas rocas, ¿no? ¿Sí? Hacerlas un poco más interesantes. Estamos en un planeta desconocido, ¿sí? Para pues, no hacerlo como tan monótono, ¿sí? Entonces yo aquí tengo como otra parte del ejercicio, pero es como para mostrarte cómo inicia el proceso. Y es como empezar a jugar con todo como con todas estas ideas, qué cosas pueden funcionar, qué cosas pueden quedarse, qué cosas em, podemos evitar, todo como para empezar a jugar con la composición, ¿sí? Entonces digamos lo que estoy haciendo acá es una vez como jugar aquí con las formas, es entender que esto es un punto de atracción focal, ¿cierto? Esto es un punto de atracción focal, pero también un punto de dirección. Entonces es como generar como una especie de direccionalidad piramidal, ¿sí? Como que va así, va por este lado y genera como este tipo de flow, ¿sí? Es como para dar ese sentido de direccionalidad cuando estoy haciendo las composiciones. Pues, estoy acá, espera que a veces se traba esto. Y es trabajar muy flexible, no estresarse tanto eh, y saber, digamos, cómo empezar como a jugar, a relajarse, como es trabajar con esferos, ¿sí? No trabajar tanto con lápiz porque pues, tienes el borrador, tienes la seguridad del borrador. Entonces, si trabajas con un esfero es un poco más estresante, ¿no? Entonces, digamos, tiene una opción acá y pues la luna es súper chévere porque podemos tener un punto de iluminación. Entonces lo que estoy haciendo acá es como pensar en la composición, pensar algunas cosas. Es muy, eh, como te digo, muy libre trabajar de esta manera, ¿sí? Establecer, digamos, algunos puntos de iluminación. La luna también genera como el rim light, que es como una silueta por medio de la luz. Y la forma en cómo lo trabajan, digamos, en películas, si tú te fijas, digamos, una escena de este estilo en Star Wars o en Guardianes de la Galaxia, tú te vas a dar cuenta cómo funciona, digamos, el trabajo con la luz de la luna. Si quieres el más exagerado, mira, digamos, El Señor de los Anillos, cuando ves como ese tipo de iluminación ficticia que genera la luna.
Entonces acá lo que puedes hacer es empezar a trabajar. Si eso es como simplemente información. Lo que estoy viendo acá es el thumbnail. Con el thumbnail pues puedo empezar como a trabajar algunas partes pues que generen la prioridad para, para el punto de atracción focal. Entonces digamos, esa puede ser opción uno. Bien. Aquí hice otro sketch, otro boceto. Sí, como para jugar con la idea de que estamos en un planeta. Estamos en otro planeta, ¿bien? Entonces la idea también es como acentuar ese proceso, esa forma perceptual, ¿sí? Entonces digamos podemos empezar a jugar utilizando otros elementos. ¿Sí? Digamos tenemos acá el sketch, vamos a extender un poco la imagen, tenemos la faceta uno, vamos a ponerla acá. ¡Pum! Y tenemos otra faceta, así que es extender un poco el canvas, resaltar el punto de atracción focal. Vamos a borrar esto acá. Entonces lo que estoy haciendo es empezar a jugar. Vamos a esto acá. Sí, esto sigue siendo un boceto. Esto es más como el overpainting. Sí, lo que yo hago con el overpainting es establecer, digamos, elementos para la composición. eh, Mirar que pues esto está generando como un punto de atracción focal. La misma idea del triángulo acá. ¿Sí? Entonces por eso, digamos, la luna estaría en este momento acá. Tenemos la de los tercios. Todo que empiece a jugar como con cierta composición, digamos las rocas, generar como una especie de erosión o, ¿cómo se dice? Como evento natural. Tenemos las rocas acá. Tenemos otro tipo de arquitectura con las rocas. Y es jugar con las sensaciones, jugar pues, con la parte perceptual y generar como ese estilo de arquitectura o forma natural entre lo que está aconteciendo allá. Digamos que se está desvaneciendo entre las nubes, pero es simplemente lo que vemos. Y si te fijas, digamos, las rocas también tienen una forma de generar dirección. Está, digamos, apuntando a este lado, está apuntando a este lado, ¿sí? Entonces como que están todas indirectamente jugando con la direccionalidad de, de la composición, ¿bien? Entonces, digamos, esto puede ser una opción uno, pero es jugar con el contexto. ¿Sí? Todo eso vuelve un personaje. El personaje puede ser la nave, pero también el personaje puede ser el contexto y la luz. Tenemos un punto cálido y tenemos un punto frío. ¿Sí? Y la luna nos genera como cierto tipo de elementos para iluminar. Y esta iluminación nos ayuda también a generar como profundidad de campo, ¿sí? Que hay en el fondo. Sí, en el fondo pues tenemos algunas cosas, puntos de iluminados, sí, como parte del desierto está allá acá, y tenemos una parte acá, eh, digamos el primer plano, primerísimo plano, perdón, parte de esta interacción de la luna con el contexto. Bien, entonces esto es más como la invitación a, a que una vez tengas un plate de este estilo, empieces sin miedo a, a ilustrar encima, a pintar encima, a mirar posibilidades de diseño, a mirar posibilidades de composición. Digamos, tienes una versión, luego tienes otra versión, ¿sí? Digamos, versión 2 tal vez no sea este tipo de rocas. Versión 2 puede ser, digamos, un tipo de rocas
y un poco diferentes, también jugando con, o pueden ser como otro tipo de formas dentro del desierto. ¿Sí? Y esto lo que nos ayuda es también como a tener un poco de versatilidad y variación en cuanto a los diseños que estamos planteando. ¿Sí? Esto puede ser, digamos, súper gigante acá. Entonces estamos como una especie de planeta claustrofóbico, no sé. Pero es constantemente siempre estar jugando con la idea, bueno, si estamos en un planeta extraterrestre o estamos en otro planeta, pues saquémosle provecho, saquémosle todo el jugo posible y empecemos como a generar otros contenidos. ¿Sí? Empecemos como a establecer otras formas. Entre más opciones, mejor. Pero acuérdate que no, pues no se trata tanto de la cantidad, sino pues la calidad de las opciones, ¿sí? Que todo tenga como un sentido interesante. ¿Bien? Digamos, no es como la mejor opción, pero puede funcionar. Pero son ejercicios que pues no te toman todo el día, pero son súper divertidos porque pues te dan más posibilidades en el diseño y no dependes tanto de que pues el 3D te lo haga todo. ¿Sí? Pues la idea del 3D es que facilite un proceso que es tener todo esto, la iluminación, el color, súper bien hecho, perfecto, y la textura. Pero obviamente necesitamos un poco extra que es, bueno, que cómo hacemos esta imagen más interesante, más convincente y más hacia el concept. Porque acuérdate que pues, en la industria o en un portafolio lo que buscan es el contexto. Buscan la capacidad de que tú tengas una voz y tengas una forma de trabajo, una forma de interacción, y no tanto una forma técnica. En un departamento de arte no se contrata tanto a los técnicos, sino se contratan a los artistas. Entonces es muy importante que empieces como a tener esas discusiones cuando estás generando tus bocetos. Bien, vamos por acá. Listo. Pues aquí ya tengo unos feedbacks preparados, entonces como para que no gastemos tanto tiempo. Vamos aquí, Max. Santiago Betancourt siempre posteando cosas súper chéveres, muy chéveres. Sí, está muy chévere. Me encanta el mood de este trabajo. Podríamos hacer, si hay una sesión bien interesante con 3D y todo para, pues para trabajar un poco en este ámbito con criaturas. Yo creo que a muchos de ustedes también les gustan las criaturas, podemos trabajar en eso. Tenemos a Miguel Sierra, siempre es como un miembro activo de esta comunidad. Eso está chévere, está muy chévere. Hay algunas anotaciones, vamos a acá, que aquí ya lo tengo dentro del panel. Aquí ya tengo, pues lo puse dentro del panel. Y pues son elementos de composición. Lo que te recomiendo es, pues ten en cuenta un poco con cómo jugar con las cámaras. Porque digamos, un poco la apertura de cámara para darle el drama al personaje está un poco plano. Aquí tengo aquí las notas. Bueno, la nota uno, nota 2. Bueno, aquí yo estaba haciendo un overpainting. Aquí, digamos, pum. ¿Sí? Estas son las notas que yo tenía acá. Digamos, para este tipo de frame o este tipo de cámara, yo estaba como proponiendo este tipo de posición, precisamente por el contexto de la imagen, ¿sí? O sea, fíjate más como en el mood, no te fijes tanto en los detalles, que las columnas, las velas, los cuerpos, es más como en el mood. Entonces, digamos, cuando vi este ventanal gigante, lo que me acordó fueron estas escenas, tú reconoces la película y tú ves, digamos, cómo funcionaría esta composición con este tipo de contexto y digamos las cámaras cómo están dispuestas. Entonces, digamos, esto puede ser como un buen referente para que analices las cámaras, la luz
qué elementos están expuestos, qué elementos están ocultos. Digamos, para empezar, obviamente lo que hice acá fue simplemente centralizar un poco la imagen, pues para darle más fuerza y generar un poco de punto de atracción focal en, en el centro. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, digamos, jugar un poco más con por este lado y no, digamos, dejar que todos estos detalles empiecen como a robarse la atención y jugar pues con la idea de que pues hay un punto de luz detrás de él, literalmente iluminándolo, como que él representa la oscuridad y la luz está detrás de él y él pues pues es lo que es acá, ¿cierto? O sea, el drama de la mujer. Entonces hay como, hay muerte y atrás hay vida, que es la luz. Eso podría ser como la metáfora pues para jugar un poco con la narrativa visual. Ya lo demás podría ser, bueno, como lo demás está iluminado o tenemos como algunos parte de las siluetas acá, de los cuerpos, hay un contexto, hay una historia. Yo le daría un poco más de frame cinemático a este lado. Aquí cerrar un poco el frame. Pero es más como un sketch, ¿sí? Una posibilidad. No quiere decir que bueno, esto es la solución. Es lo mismo que estaba haciendo con este ejercicio acá. Una vez tengas un render, digamos a veces el render no puede funcionar en su totalidad o a veces puede tener como errores que no los vemos. Entonces, digamos, para este caso, lo que podrías hacer es empezar como a jugar con la composición, eh, qué elementos podrías quitar, qué elementos podrías poner. No dependas tanto como en mirar que hay algunos detalles o que el color esté bien o que el detalle acá esté bien. Mira más como toda la imagen en su totalidad y haz experimentos. Aquí hice otro experimento. ¿Qué pasaría, digamos, si la composición que tienes está más como hacia este estilo, hacia una ilustración vertical? ¿Sí? Déjame quito un poco el ruido del fondo. Mucho ruido. Ya. Y la imagen está acá. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si fuera, digamos, también una ilustración vertical? Si, digamos, si no lo piensas tanto en cinemática, sino es más como si fuera un póster o si fuera, digamos, eh, una ilustración para Magic de Gathering, ¿sí? Y empiezas como a jugar también con estos elementos. Tienes cosas acá y empiezas a mirar, digamos, las posibilidades en diferentes ámbitos, como cinemática, apaisada horizontal, o tenemos una vertical estilo como ilustración para un cover de, de un libro o de una revista, y que también podría funcionar, ¿cierto? Entonces también mirar las posibilidades y qué podría funcionar, qué no podría funcionar, qué elementos se pueden quitar. Porque digamos la tenías pensada para hacer una imagen cinemática, pero como te digo, o sea, no pierdes explorando esta idea, ¿sí? Esta idea de ponerla pues en otro formato, en otro contexto. Entonces también como ayudaría. Pues para que no nos distraigan tanto los vitrales. Entonces como para tener en cuenta y pues tener otras referencias, obviamente ten en cuenta la composición es muy importante. Cualquier elemento que empieces a organizar o cuando estés comenzando una nueva ilustración, ten en cuenta las proporción, la regla de los tercios. Composición es muy importante, ¿sí? ¿Qué elementos podrán ir acá? Puntos de atracción focal, ¿sí? Todo es siempre en las bases. Entonces es para que tengan en cuenta en los procesos para facilitar el render, pues están las fotos, el 3D, pero siempre tengan en cuenta que es muy importante pues el ojo
El ojo es importante, hay que educarlo, viendo arte, fotografía, cinematografía, porque nos ayuda a entender qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan en cuanto a luz, formas, ¿bien? Y eso es pues como el feedback y como aclaraciones un poco rápidas para que tengan en cuenta. Trato de hacerlo súper conciso y práctico en la medida de lo posible, pero pues la verdad es que pues entiendan que lo que estoy acá interviniendo pues no es que sea el super feedback, pero sí como lineamientos y guías pues para todos ustedes. Sí, para cerrar esta parte del ojillo, no se trata, otra vez repito, no se trata tanto de qué técnica, qué software están utilizando, eso no es importante, créanme, no es importante, son herramientas, ¿sí? Las herramientas pueden ser cualquier tipo de herramientas, pueden ser 3D, 2D, plastilina, VFX, lo que sea, no importa, no importa. Y yo sé que hoy en día puede ser hasta más rápido, ¿sí? Cuando trabajas en 3D, súper rápido, con un botón, press enter, ya está renderizado, todo está perfecto. Pero no funciona, ¿sí? Puede funcionar en un punto cuando ustedes ya empiecen a trabajar bien con el ojo, con la composición, puede funcionar de una vez. Pero en esta etapa necesitan aprender a integrar, saber cómo utilizar la prueba de error, otras opciones, trabajar un poco más o sea, ensuciarse las manos un poco, ¿sí? Es importante también tener la identidad de artista, tener la identidad de diseñador y no siempre depender del software. Es importante y eso es lo que obviamente miran los reclutadores, los directores de arte, los estudios. Que ustedes tengan una voz, tengan una forma de solucionar problemas a su manera. Lo que estoy haciendo acá es a mi manera, en mi experiencia estoy ofreciendo tips y feedback. Pero obviamente si ustedes empiezan a construir su propia experiencia, van a tener una apreciación totalmente diferente en cuanto a la composición, luz y color. Que pues idealmente eso es lo que obviamente todos queremos llegar, ¿cierto? Entonces sigan explorando, sigan aprendiendo otras técnicas, otros software, pero obviamente traten de mantener eh, la identidad, el carácter de la imagen y obviamente siempre estén buscando parte de lo fundamental, lo esencial, la perspectiva, el contexto, las referencias es muy importante. Los ejercicios son importantes para hacerlos rápidos, pero también es importante hacerlos despacio, con tiempo. Sí, hay que hacer las cosas con paciencia para aprender las cosas como son. Bien. Espero que este feedback les haya ayudado, les haya gustado. Nos vemos a final de este mes con otra entrevista. Vamos a, como les estaba diciendo hace mucho tiempo, posiblemente reemplazar un poquito el ojillo con el podcast, hacer más como los tips en cuanto a los contratos, la vida del freelance, cómo organizar un portafolio, pues cosas que yo creo que ustedes pueden beneficiarse. Y ha sido como siempre un placer y un honor compartir con ustedes. Cualquier sugerencia, cualquier eh, no sé, idea que ustedes tengan para el grupo o la comunidad, solamente pónganlo ahí en Facebook. Soy todo oídos, todo ojos. Y pues entre más compartan, mucho mejor. ¿Listo? Muchas gracias por todo y feliz semana.